Bienvenidos a Terror Sin Fronteras, un lugar donde el miedo no tiene límites y las sombras guardan secretos que pocos se atreven a contar. Esta noche, quiero que te acomodes. Apagues las luces. Y escuches con atención. Pero cuidado, porque lo que estás a punto de oír podría quedarse contigo. Mucho después de que termine este video. Hoy te contaré la historia del hombre de la capucha. Un ser que no solo vive en los relatos de quienes lo han visto, sino que acecha en el lugar más oscuro de todos, tu mente. ¿Estás listo? Pues empecemos. Todo comenzó en una pequeña ciudad olvidada por el tiempo, rodeada de colinas y caminos que se perdían entre la niebla. Allí vivía Mateo, un joven de 27 años conocido por su amor a la fotografía. Su pasión era capturar paisajes nocturnos, esos momentos en que el mundo parecía congelarse y solo el crujido de las hojas rompía el silencio. Una noche de octubre, mientras las calles estaban desiertas y la luna llena iluminaba débilmente el camino, Mateo decidió aventurarse hacia el viejo puente de piedra, un lugar que pocos visitaban después de la medianoche. Según los rumores, el puente era el escenario de desapariciones inexplicables, pero Mateo no creía en esas historias. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños. Con su cámara colgando del cuello, caminó hacia el puente. El aire frío le erizaba la piel, pero él no se detuvo. A cada paso, el silencio se hacía más profundo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia, como si alguien lo estuviera observando desde la distancia. Mateo miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo árboles altos y la neblina que cubría el suelo como un manto. Respiró hondo y siguió adelante, pensando que era su imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación se volvía más intensa, como si los ojos invisibles estuvieran cada vez más cerca. Cuando llegó al puente, instaló su trípode y comenzó a ajustar la cámara. Estaba tan concentrado que no notó que, detrás de él, las sombras parecían moverse. Fue solo cuando escuchó un crujido. Algo pesado pisando hojas secas. Que se giró rápidamente. Nada. El puente estaba vacío, y el bosque parecía tan inmóvil como antes. Mateo se rió nerviosamente. Estoy siendo paranoico, pensó. Pero mientras revisaba las fotos que acababa de tomar, su corazón se detuvo. Allí, en la última foto, entre la niebla, se veía una figura. Alta, delgada, con una capucha negra que cubría completamente su rostro. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No recordaba haber visto a nadie allí. Pero lo peor no era eso. Era que la figura no estaba en el puente. Estaba detrás de él. Mateo apagó la cámara y miró a su alrededor desesperadamente. «Hola». «¿Quién está ahí?», gritó, pero su voz se perdió en el vacío. El puente parecía más oscuro ahora, como si la niebla hubiera crecido. Y entonces lo vio. A solo unos metros de distancia, la figura de la capucha estaba parada en silencio. No tenía rostro, no tenía movimientos. Solo estaba ahí, mirándolo. Mateo retrocedió lentamente, con el corazón latiendo descontroladamente. La figura dio un paso hacia adelante, y luego otro. Cada paso parecía resonar en su cabeza como un tambor de guerra. Y entonces, habló. Pero no movió la boca. No tenía boca. La voz resonó directamente en la mente de Mateo, como si estuviera dentro de su cráneo. La pregunta era simple, pero cargada de un poder aterrador. Mateo no pudo responder. Sus piernas temblaban, y sentía que el aire se volvía más pesado. La figura levantó lentamente una mano, y la luz de la luna reveló algo que Mateo nunca olvidaría: dedos alargados, casi esqueléticos, y uñas tan largas que parecían cuchillas. La figura avanzó hacia él, cada paso más pesado que el anterior. La atmósfera se volvía densa, como si el aire mismo estuviera siendo succionado por una fuerza oscura. Mateo, paralizado por el miedo, no pudo apartar la mirada de esa mano que se acercaba lentamente hacia él. Podía sentir su respiración acelerada, su pecho apretado como si fuera a estallar.
La figura se detuvo frente a él, y en ese momento, Mateo sintió una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. La niebla a su alrededor se espesoró, envolviéndolos como un manto gris, y el silencio era absoluto, solo roto por el latido frenético de su propio corazón. «¿Me viste?», repitió la voz, esta vez con más intensidad, como si estuviera dentro de su cabeza, apoderándose de sus pensamientos. Mateo intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Intentó gritar, pero no podía hacer ningún sonido. La figura parecía alimentarse de su miedo, como si se alimentara del terror que estaba a punto de consumirlo. Fue entonces cuando la figura levantó su otra mano, y con un lento y extraño movimiento, señaló hacia el bosque. Una sombra se movió detrás de los árboles, y Mateo pudo ver algo. Algo que no podía entender. Eran otras figuras, muchas más, moviéndose en la oscuridad, todas con capuchas, todas sin rostro. La niebla los rodeaba, y las figuras parecían estar vigilando, acechando, esperando. De repente, la figura frente a él extendió su brazo hacia su rostro, y Mateo sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. No podía mover un solo músculo, no podía reaccionar. La figura tocó su rostro, y en ese instante, una sensación horrible se apoderó de él. Una visión extraña invadió su mente. Vio imágenes de otras personas, atrapadas en la misma pesadilla, personas que al igual que él habían cruzado el puente, y todas tenían el mismo destino: desaparecer sin dejar rastro. Las figuras de las capuchas se llevaban a sus víctimas, y lo peor era que, al igual que esas personas, Mateo comenzaba a desvanecerse. La figura se acercó más, y en ese instante, Mateo sintió un frío mortal en su pecho. La oscuridad lo envolvía por completo, y la niebla parecía tragárselo todo, como si la figura estuviera absorbiendo su vida misma. La última palabra que escuchó, como un susurro en su oído, fue: y en ese instante, Mateo desapareció de la misma manera en que todos los demás lo habían hecho. Sin dejar huella. Sin ningún rastro. Solo un eco en el aire y el miedo palpable de que el hombre de la capucha seguía acechando, esperando a su próxima víctima. Desde esa noche, el puente sigue estando allí, esperando. Y aunque muchos han intentado investigar, ninguno ha vuelto para contar lo que realmente ocurre cuando cruzas esa línea invisible entre el mundo real y el oscuro abismo de lo desconocido. Si alguna vez te encuentras cerca de un puente solitario en una noche sin luna, no te detengas. No mires hacia las sombras. Porque el hombre de la capucha podría estar esperando a que lo hagas. Y cuando lo veas, ya será demasiado tarde. ¿Has sentido alguna vez esa extraña presencia en la oscuridad? ¿Alguna vez has escuchado un sonido en la noche que no sabes de dónde viene? Quizás. Lo que sentiste, lo que viste, no era solo tu imaginación. Porque en este mundo, en las sombras, siempre hay algo observando. Y, tal vez, ya te haya visto.